Muy bienvenidos a Esfera Pública, el canal de los telepensantes. Esta semana vamos a reflexionar sobre qué es la derecha, cuáles son las derechas. La semana pasada Carlos Peña nos hizo un gran regalo hermenéutico para hablarnos de que existe una derecha iliberal o antiliberal, que ya no considera al individuo como el fundamento de la sociedad, sino que lo subsume al interés del colectivo. Y entonces, al desaparecer el individuo, lo que se produce, esto no lo explica Carlos Peña, pero eso es lo que tenemos de fondo, ¿no? Es una moral utilitarista, es una moral que en el fondo percibe que el sacrificio de un individuo es legítimo en la medida en que sirve al bien de los demás. Eso es algo que los liberales nunca vamos a aceptar, que haya que destruirle la vida a una persona para que los otros estén bien. Y es lo que hay en juego hoy día en la derecha. Pero además hay otras cartas en juego. Otras cartas como por ejemplo el permanente bullying que se hace en contra de republicanos por supuestamente ser de una extrema derecha. Y lo que yo les traigo hoy día entonces, para que vayamos analizando, porque me lo han pedido muchas veces y creo que es hora de que nos hagamos cargo de cuáles son los principios con los que comulga republicanos, y en contraste les traigo a Evópolis para ver qué tan lejanos están unos de otros, pero también algunos principios que me llamaron la atención de Renovación Nacional y de la UDI, ya sea porque aportan muchísimo a la discusión, porque al estilo más maquiavélico no se cumplen, y entonces están en sus declaraciones, sin embargo, y en sus estatutos, sin embargo, no se están cumpliendo. Y para que ustedes vean que al final difícilmente pueda decirse de republicano que es algo que es una entidad política esencialmente distinta del resto de la derecha en este país. Entonces, lo primero que dice el Partido Republicano dentro de lo que son sus principios, bueno, hay que ir a sus estatutos y de ahí se extraen algunos principios que hoy día están planteados en la página, pero no están todos y ya estamos arreglando eso. Es que junto a nuestros principios queremos garantizar un crecimiento estable. Bueno, el Partido Republicano sabe, igual que Renovación Nacional, que la UDI y que Evópolis, que un crecimiento económico es la única forma de largo plazo de que la ciudadanía tenga una buena calidad de vida. Y al respecto, Evópolis dice: el libre mercado y la subsidiariedad activa del Estado son pilares de la libertad y prosperidad material y moral de los pueblos. Subsidiariedad, o sea, el Estado subsidiario, el Estado cuyo modelo está contenido en la Constitución actual, el Estado que se preocupa del más débil, del más frágil. Por eso es que nosotros logramos el gran éxito de que tanta gente saliera de la pobreza, ¿no es cierto? En cambio, Argentina, con un modelo distinto, que pretende capturar altos porcentajes de votación a partir de prebendas estatales, eso es lo que se llama clientelismo. Tiene un 40% de su población sumida en la pobreza hasta antes de la pandemia. Nosotros, en cambio, en lugar de tener un Estado clientelar, teníamos un Estado que durante mucho tiempo sí enfocó desde el principio de la subsidiariedad sus esfuerzos en sacar adelante a los más pobres. Bueno, Renovación Nacional, al respecto del libre mercado también, ¿no es cierto?, plantea que rechaza categóricamente las prácticas contrarias a la libre competencia, al correcto funcionamiento de los mercados, que tienen la convicción de que el acceso al trabajo permite la realización personal, el desarrollo de la vocación y la inserción útil en el tejido social. Asimismo, consideramos, dicen los principios de Renovación Nacional, que una economía con un alto crecimiento e intensiva en la generación de empleos es la herramienta más eficaz para disminuir los niveles de pobreza y la desigualdad de los ingresos al generar efectos positivos en las mujeres, los jóvenes y los más vulnerables. Y en eso está de acuerdo la UDI también. Por lo tanto, aquí hay un primer punto fundamental en que estábamos de acuerdo toda la derecha. Sin embargo, la derecha antiliberal o ilibertaria no está de acuerdo con que el libre mercado es fundamental para el bienestar de una sociedad. Y no lo digo porque estén planteando una economía planificada, sino que porque al hablar de Estado social, lo que están en el fondo proponiendo es un Estado que abarca dentro del mercado posiciones tan importantes que asfixia el mercado. Pero eso no importa, en tanto suene bonito el discurso, ¿no? En el Partido Republicano
también se cree en la vida en una sociedad que promueve la familia como núcleo fundamental de ella. En esta promoción de la familia, con esta promoción de la familia, digamos, concuerdan Renovación Nacional y la UDI, e incluso Bópoli, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y toda forma de ella merece respeto y reconocimiento. Ahí podría haber una distinción con el Partido Republicano, que entiende a la familia como una familia heterosexual. Sin embargo, como Partido Republicano es un partido muy amplio y diverso en términos de que dentro de sus principios de la práctica republicana está abrazar los espacios de libertad en los cuales cada quien realiza su proyecto de vida. Y también incluyen bajo su paraguas a personas libertarias como yo, que consideran también que, bueno, el Estado no tiene que casar a la gente y cada quien tiene que constituir, digamos, su familia a su modo, ¿no? No desde el Estado, no desde una regla del Estado. Bueno, en eso sí va a haber una diferencia y Republicano va a promover la familia clásica occidental, lo cual nadie puede decir que la va a imponer desde el Estado, ¿no es cierto? Porque acá lo más importante, y vamos a volver sobre esta reflexión permanentemente, ¿qué es un Estado totalitario? ¿Qué es un extremo en la política? Un extremo político es aquella gente que quiere usar la coerción del Estado para imponer un tipo de vida a los demás. Y ese tipo de vida hoy día se está imponiendo desde la ESI, que es un tipo de vida que le niega a todos los niños algo tan simple y elemental como mirar su cuerpo y decir: yo soy hombre o soy mujer. Lo que no quiere decir que el republicano tenga una disposición negativa frente a personas que forman parte de minorías sexuales. De hecho, tenemos algunos republicanos con un corazón, digamos, muy bien puesto en los principios de nuestro partido, que forman parte de las minorías sexuales. Así es que esa etiqueta, ese mote de extremos, desde la perspectiva al menos de querer impedir desde el poder del Estado que cada persona siga su tipo de vida, en tanto sea en el respeto, digamos, al bien común, no cabe para los republicanos. Luego, entre los principios, se plantea que republicanos creemos en el bien y la verdad como realidades objetivas. Esto puede distanciar un poco en el matiz, nos puede distanciar un poco de Bópolis o de Renovación, no así en cambio de la UDI, porque la UDI justamente tiene entre sus principios, el número 27, que dice: el deber y su significado moral, frente a quienes hacen de la política una mera reivindicación de derechos, silenciando las obligaciones que les son anexas. Unión Demócrata Independiente asume el sentido del deber como base esencial de su propio quehacer y de una sana organización social. Y para que haya un real sentido del deber, lo que plantea, lo que evidentemente tiene que haber son valores en los que nosotros nos reconocemos en la verdad y nos reconocemos con realidades objetivas. Lo mismo sucede a la hora de defender el Estado de Derecho y las instituciones. Es decir, lo que está planteando Republicanos acá es algo a lo que todo liberal tiene que concurrir. RN y Evópolis también, porque si no, no podrían apoyar el Estado de Derecho, no podrían apoyar una institucionalidad fuerte que conforme un Estado eficiente para la gente, porque todo sería cuestionable, todo dependería de cómo yo lo siento en el momento y qué es lo que yo considero es o no es coerción, es o no es violaciones a los derechos humanos, es o no es el bien, es o no es el mal. La diferencia es que el Partido Republicano lo está planteando sobre, digamos, blanco sobre negro, negro sobre blanco en sus principios. Respecto al bien común, dice: bien común, defender y reivindicar el concepto de patria. Claro, uno podría decir, Evópolis si plantea lo del bien común, habla de un orden social. Republicanos también entiende que es necesario hablar del bien común y reivindica el concepto de patria. Uno podría decir, ya, eso es añejo, lo de patria, ¿no? Pero no es tan así. Renovación Nacional también reivindica el concepto. Dice: la nación chilena es una, indivisible e intercultural. Asimismo, valoramos la contribución que los pueblos originarios e inmigrantes han realizado a la construcción de nuestra patria. En Renovación Nacional concebimos a las Fuerzas Armadas y de Orden como profesionales y jerarquizadas y como cuerpos armados obedientes y no deliberantes.
Además, realzamos su patriotismo y espíritu de servicio, cuyo origen y tradiciones se identifican con la defensa histórica y permanente de la chilenidad. Evópolis en eso se distancia un poco, pero sí habla del orden social que tiene que posibilitar el bien común, es decir, la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad, y que es necesario, dice Evópolis, un actuar transparente, respetuoso, dialogante y responsable. Y ahí uno simplemente le dan ganas de preguntarle a Evópolis, bueno, ¿y por qué igualdad de oportunidades? ¿Por qué se casaron con la palabrita de la igualdad? ¿Por qué no las mejores oportunidades a las que los chilenos podamos acceder, con las mejores instituciones, con los mejores profesionales, con la mejor calidad en educación? Si la igualdad no es buena per se, digamos, ¿no? Bueno, ahí Evópolis tiene errores teóricos fundamentales, ¿no? Después, otro principio que plantea el Partido Republicano es defender la libertad de las personas y de los cuerpos intermedios. Hay una persona que está diciendo que Republicano no defiende la libertad. Lo que Republicano defiende al afirmar fuertemente el Estado de Derecho justamente son los espacios de libertad. Lo que usted tiene que entender, mi estimado, porque se trata de un hombre que está planteando que Republicano no defiende la libertad, es que la libertad no se defiende desde contenidos. O sea, yo no voy a usted a decirle, mira, yo ahora te voy a permitir ser un ingeniero y con eso tú vas a ser libre. Porque en esa decisión mía ya hay un atentado en contra de su libertad para decidir lo que quiere ser. La libertad se defiende protegiendo los espacios de libertad para que cada persona elija lo que quiere ser dentro del marco de las posibilidades y las condiciones que están dadas. No diciéndole a un niño, tú ahora niega tu cuerpo, niega toda la cultura que has recibido de tus padres, niega los conocimientos en biología, niégalo todo, porque ahora lo que tú tienes que creer es en esto otro. Eso no es la promoción de la libertad ni de la diversidad. Muy por el contrario, lo que hay que hacer en el caso de que estamos defendiendo la libertad en educación es dejar espacios para que cada quien haga su camino de autodescubrimiento. Y efectivamente no discriminar ni estigmatizar a ninguna minoría. Y justamente Republicanos lo que busca es hacer esos espacios, proteger esos espacios, y no hay ninguna discriminación, no hay ninguna estigmatización. Entonces Evópolis dice, la sociedad civil cumple con un rol vital en la vida política, su organización y ampliación deben ser promovidas. La libertad, el derecho y la responsabilidad son la base de una sociedad justa. Evópolis también habla de responsabilidad, pero yo no he visto mucho esa impronta en el último tiempo, y es lo mismo que comparte Renovación Nacional, el Partido Republicano y la UDI. Y la importancia de los cuerpos intermedios de la sociedad. Entonces, si la sociedad en sus cuerpos intermedios es relevante, lo lógico es que el Estado tenga un límite en su crecimiento y en su intervención. Cuando Evópolis promueve la intervención del Estado desde la imposición de un tipo de vida a los niños, entonces está yendo en contra de sus principios. En Republicanos se plantea que creemos en la justicia social, ¿sí? Y Evópolis dice, el Estado siempre está al servicio del ser humano. Lo mismo pasa, digamos, los mismos principios se encuentran en Renovación y la UDI. Luego me pareció interesante leerles esto. Somos republicanos. Creemos que la forma más efectiva de promover nuestros principios es a través de la acción política en vistas al bien común, con la participación de todos. Eso no es promover la diversidad. Yo soy una libertaria que está en republicano. Y en comunidad, a fin de lograr nuestro máximo desarrollo material y espiritual posible. En este sentido, estamos convencidos de que no basta con diálogos, discusiones y escritos, sino que nuestro estilo de hacer las cosas nos impone el deber de ser un partido de acción, que sea protagonista en los espacios físicos y digitales a fin de promover una sociedad libre y responsable. Pero por sobre todo somos republicanos, pues creemos en el valor de la participación ciudadana. ¿A quién están dejando fuera los republicanos? ¿A los que no creen en Dios? No. El hecho de que Republicanos diga nosotros creemos en Dios, de ahí no se sigue que un ateo no pueda ser republicano. De hecho, yo conozco algunos.
o quien no sea católico, o no, para nada, en lo más mínimo. El que yo afirme, mira, Vanessa Kaiser cree firmemente en la libertad, no significa que yo no voy a conversar con una persona de la derecha antiliberal que no cree en la libertad. Voy a conversar igual, y de eso se trata, tener a la base esa defensa de los principios democráticos que los incluyen a todos. Y esa es la promoción de la diversidad, que no se disocia de la libertad. Hannah Arendt nos dice que en la época moderna lo que nosotros tenemos es el problema de que hoy día la libertad se asocia a una cierta concepción de justicia material. Pero no. La libertad en democracia es la igual libertad de todos los ciudadanos a participar. No es que todos tengamos el mismo auto. ¿Sí? Evópolis, bueno, sigo con republicanos, somos republicanos, creemos en el valor de la participación ciudadana, así como en el respeto de la Constitución y las leyes. Bueno, eso es estar a favor de la libertad. Donde no hay leyes y no hay Constitución, se acaba la libertad de la gente. Queda al arbitrio de terroristas, de grupos violentos, de un Estado que se desmadra. Lo esencial de la defensa de la libertad es la defensa del Estado de Derecho, el rule of law. Y eso lo comparten Renovación Nacional, la UDI y Evópolis. Las leyes nos protegen de los abusos y la violencia porque nos reconocen los mismos derechos y deberes a todos, haciéndonos iguales ante la ley. Eso es lo más importante, ser todos igualmente libres, ciudadanos con los mismos derechos. Donde hayan privilegios para minorías, entonces se quiebra el principio de la igualdad ante la ley. Y ahí sí hay una diferencia con Evópolis, por ejemplo, ¿no? Pero Evópolis en sus principios no tiene explícito el que las minorías, el que va a defender los derechos de las minorías a tener privilegios. Eso no está en los principios de Evópolis, eso es a posteriori. Y podría ser una estrategia política maquiavélica para ganar votos de esas minorías. Y no necesariamente una convicción, por lo menos en sus principios no está. Evópolis dice que se debe rechazar todo tipo de discriminación arbitraria y promover la inclusión, la tolerancia y el respeto por la diversidad. Se compromete con el fortalecimiento de la democracia, el respeto, la garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y las leyes. Exactamente, en términos de principio, exactamente lo mismo que republicano. Y en Renovación dicen, adherimos a los principios de respeto de los tratados internacionales, la solución pacífica de las controversias. Asimismo, respaldamos el respeto por los derechos humanos, la paz, la libertad de comercio, el cuidado del medio ambiente. Republicanos dice, los republicanos creemos firmemente en el sistema democrático. La gente que cree en dictaduras y en regímenes que no son democráticos no tienen entre sus principios este principio. Que uno reconozca a un determinado régimen haber logrado ciertos objetivos, no significa que uno promueva ese tipo de régimen. ¿Sí? Y por supuesto que, así como los hay en la UDI, así como hay en Renovación Nacional, así como hay en Republicanos, va a haber gente que tenga una admiración por un pasado histórico reciente. Y vamos a ver otros que vamos a tomar con un poco más de objetividad ese pasado histórico reciente y vamos a hacer un análisis histórico, político, muy distante de ciertas sensibilidades, idolatrías, etc. Pero eso forma parte de la diversidad de quienes estamos en este país, digamos, vivimos acá, y así como se da en la derecha, también se da en la izquierda. Con la diferencia que hoy día en la derecha nadie está aplaudiendo a un régimen que está violando los derechos humanos sistemáticamente como lo hace la izquierda. Siendo la democracia el sistema de gobierno más adecuado para definir con la participación ciudadana las grandes estrategias de desarrollo nacional y los proyectos país más prioritarios, así como la forma de resolver los problemas acarreados por todas las pobrezas e injusticias. Es indispensable que las instituciones fundamentales del sistema político respondan con profesionalismo e independencia de intereses económicos e ideológicos
a las exigencias éticas y sociales que se desprenden de esas responsabilidades. ¿Y cuáles son los puntos que republicanos comparten muy fuertemente con los libertarios? En los estatutos de republicanos hay una fuerte crítica, como no hay en lo de ninguno de los otros partidos, está presente, pero no de la forma profunda que están republicanos, a la corrupción estatal. Una administración pública concebida como botín electoral, como trinchera ideológica o como caja pagadora de servicios políticos que acumula funcionarios y gastos gigantescos, sin un sistema objetivo de medición de la productividad de sus labores o funciones, es sin duda una fuente de abusos, de corrupción y de derroche de todos los recursos públicos, lo que es éticamente inaceptable y contrario a la democracia. Aquí es donde libertarios y republicanos conversamos muy bien. Y este es el problema de fondo de la crisis que tiene el país. Asimismo, toda vulneración de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana constituyen un atentado antidemocrático a la sociedad toda, más aún cuando dicha inobservancia tiene como base la existencia de mayorías circunstanciales o el uso de la violencia política. Para los republicanos, el fin no justifica los medios. Es decir, el bien de la gran mayoría no justifica que sacrifiquemos ni siquiera a un individuo. Y eso es el respeto fundamental al individuo que ha perdido la derecha antiliberal. Sacrifiquemos a estos pocos para nosotros tener los votos de estos muchos, aunque eso en el mediano y largo plazo redunde en un empobrecimiento de esos muchos. Pero lo que sí afirma es la dependencia del Estado a través de las redes clientelares. Eso es lo que se llama sensibilidad social. El Partido Republicano rechaza la violencia y particularmente la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, que amenazan gravemente el futuro de la sociedad chilena. Creemos que la mayor amenaza para la democracia y la convivencia pacífica entre los chilenos radica en la incontrolable expansión del narcotráfico, la penetración y el control que él ejerce hoy sobre la delincuencia común, que adopta aceleradamente las peores prácticas criminales, delitos siempre asociados al gigantesco lavado de dinero que este mundo delictual produce, todo lo cual se ve agravado por sus conexiones y redes con el terrorismo ideológico de movimientos que creen en la agitación social y en la violencia como un medio legítimo para alcanzar el poder. Rechazamos todo intento legitimador de quienes solo buscan darle viabilidad al negocio de los narcóticos. Lucharemos fuertemente contra este flagelo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto, con el rechazo a la violencia? ¿Republicanos tiene carácter antidemocrático? ¿O el carácter antidemocrático la tiene la gente que está intentando hacer de republicanos un hombre paja para salvar al resto de la derecha, creando una ficción de que aquí habría un partido de extrema derecha porque creen en Dios? O sea, uno ahora, para ser de derecha, o sea, los que dicen y se hacen gárgaras con la diversidad, dejan fuera a los que creen en Dios, porque no, porque esos son extremos. Pero si no están diciendo que van a imponerle esa creencia a nadie desde el uso del poder coercitivo del Estado. Creemos en una economía social de mercado, bueno, Evópolis también, RN también, la UDI también. Promovemos la descentralización, otro punto compartido por toda la derecha. Creemos en un Estado moderno y transparente, una institucionalidad de calidad, confiable y firme, otro punto compartido por toda la derecha. Promovemos la defensa de un medio ambiente sustentable, eso también. Y aquí de nuevo dialogamos fuertemente republicanos y libertarios, porque dice, nos rebelamos contra los abusos y despreciamos la corrupción en los organismos públicos. No aceptamos que los políticos y los empleados públicos se conviertan en una casta de privilegiados. Y nos rebelamos contra los abusos de aquellos poderosos que viven de la burocracia, pues esperamos del Estado y los servicios públicos honestidad, un trabajo bien hecho, responsabilidad social, espíritu de servicio, respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos y un efectivo compromiso con el bien común. Esto, así explícito, no lo tienen los otros partidos. Y por eso es que dialogamos muy bien republicanos y libertarios. Más aún en este contexto, cuando el problema que tenemos, todos lo sabemos, es este Estado decimonónico que en lugar de redistribuir realmente los recursos, lo que hace es conservarlos para aumentar los privilegios de la gente que hoy día habita en el Estado. Y así nos tienen a los ciudadanos agobiados y después nos vendieron el cuento de la nueva Constitución, que con eso vamos a resolver el problema. Ojalá. Además, otro punto en el que republicanos dialogan muy bien con los libertarios
Partido Republicano rechaza el populismo y promovemos la honestidad como una plataforma de acción política. Queremos un espacio donde quienes tienen un rol público miren a las personas a la cara y les digan la verdad. La crisis de la política hoy lo demanda y el nuevo ciclo debe forjarse desde la recuperación de la legitimidad pública de los actores políticos. Creemos que el conocimiento técnico cumple un rol fundamental en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, pero donde la experiencia en terreno y cercana a las personas es fundamental para un verdadero ejercicio democrático. Bueno, hablemos de algunas diferencias. Es verdad que el Partido Republicano defiende la vida desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte natural. Y está diciendo natural. Eso se podría conversar, ¿no es cierto? Porque hay vidas que se sostienen muy a pesar de la persona, no por medios naturales. Pero con independencia de eso, que vendría siendo el tema que quizás se paraguas no de la UDI, pero que no está explícito en Evópolis ni tampoco está explícito en Renovación Nacional. Tampoco ninguno de estos partidos tiene entre sus principios promovemos el aborto en todas sus formas, aborto libre y gratuito, y apoyamos, la destrucción de toda vida humana por nacer. Eso no está en los principios de ninguno de los partidos de la derecha. Cuando lo pongan vamos a poder hablar de una real diferencia con republicanos. Así que los invito a quienes piensan así a ponerlo entre sus principios para que vayamos entendiendo cuáles son las diferencias, ¿no? Pero hay otra diferencia importante que hace de republicanos, que explica la pregunta que se hacía Carlos Peña de por qué Evópolis no sigue el ejemplo del Partido Liberal con el Frente Amplio y se retira de una coalición donde hoy día parte importante de las cabezas son de una derecha antiliberal, dispuesta a destruir un individuo en pos de un supuesto bien colectivo, que al final no termina siendo más que el bien de ellos mismos. Evópolis dice que la promoción de la cultura debe ser una prioridad nacional. El Estado cultural es lo que Nietzsche denuncia como el monstruo, el nuevo ídolo. La cultura de cada familia, de cada grupo, minoritario o mayoritario, es aquel espacio que permite las formas de vida, las distintas formas de vida que comparten un sustrato común. Cuando el Estado se transforma en un Estado cultural, lo que hace es imponer un tipo de vida desde la coerción, que monopoliza el Estado a toda la gente que depende del Estado. Y esto es muy grave, porque esto es un principio totalitario. El Estado no tiene que meterse en la cultura. La cultura, la política, y la política no tienen nada que ver. La política en un Estado moderno y eficiente sirve al bien de la ciudadanía, al bien común de una ciudadanía que no se hubiera levantado el 18 de octubre apoyando a los violentistas si nuestro Estado funcionara y realmente prestara los servicios que tiene que prestar en consideración a la abundancia de recursos que recoge del mercado, de este pequeño mercado, donde digamos que la riqueza no es la regla general. Donde además uno observa lo que pasó en el Ministerio de la Cultura y si uno va a ver quiénes se adjudican los Fondarc, son solo proyectos de la izquierda. Entonces, yo invito a Evópolis que revise esto, porque el Estado no tiene que meterse en la cultura. No tiene que haber ministerio de la cultura, así como tiene que haber una fuerte educación pública en términos de que existe una gran diversidad de proyectos privados a donde los padres puedan acceder cuando tengan un niño que tenga una inclinación más hacia el arte o hacia la ingeniería, o que efectivamente sea parte de una minoría sexual. Esa diversidad de proyectos y vouchers, no una educación estatal, donde se adoctrina justamente desde una sola cultura a niños masa. En ese sentido quisiera felicitar a la UDI porque me gustó mucho uno de los principios que tiene, que es el principio número 3, que dice libertad y desmasificación de la persona. La capacidad de reflexión personal es requisito para asumir la responsabilidad del propio destino. En tal sentido, Unión Demócrata Independiente subraya el imperativo de tender a evitar la masificación de la persona para resguardar y estimular su libertad individual. Solo quien se forma juicio propio y fundado sobre la realidad ejerce cabalmente su libertad personal. Desmasificar a las personas es restaurar su dignidad,
rescatándola de la consigna, la demagogia y en general de las tendencias uniformadoras y desinformadoras que en la sociedad de hoy atentan contra la libertad intelectual y espiritual de las personas. En la manipulación de los seres humanos y en el detrimento de su albedrío o libertad se sustenta el socialismo en sus variadas expresiones. También la UDI incorpora dentro de sus principios, en el número 12, un nuevo rostro del marxismo y reflexiona de la siguiente manera. El avance contemporáneo conduce a que progresivamente desaparezca el proletariado como la fuerza, con el perfil y la influencia que se le adjudicó en la sociedad industrial. El mundo se sitúa hoy en la era postindustrial, con una desarrollada economía de servicios y una ampliación del ámbito de las decisiones individuales para el progreso tecnológico actual. Ello torna cada día más obsoleta la estrategia leninista para establecer la dictadura del proletariado. El marxismo modifica así su fisonomía hacia enfoques más sutiles. Esto lo podría leer Evópolis, dado que están en una alianza con la UDI. Entonces empezar a desarrollar antenas para ver cuáles son las nuevas formas de marxismo que se están imponiendo y que Evópolis en parte ayuda a que se instalen. Sobre todo, curiosamente, en contra de una de sus banderas, que es la defensa de la infancia. Pero luego cuando hay que realmente defender la infancia de la deconstrucción marxista y preservar los espacios de libertad para que genuinamente cada quien desarrolle su tipo de vida, y eso sobre la base de conocimientos verdaderos, reales. Un niño a los 5 años no tiene hormonas, señores de Evópolis y señoras de Evópolis. Lo que se está haciendo es hipersexualizar de una forma forzada. Se está destruyendo la intimidad de los niños. Un niño de 5 años no tiene ni siquiera una intuición al respecto, sino es porque se lo están instalando permanentemente como tema. Entonces nos estamos olvidando incluso del conocimiento científico que hay a la base de la comprensión de la infancia. Yo no entiendo cómo un partido que dice ser defensor de la infancia no se instruye respecto de lo que plantea la gente que sí sabe sobre el tema, porque ha estudiado empíricamente el tema. Entonces dice la UDI, el marxismo modifica así su fisonomía hacia enfoques más sutiles como el de Gramsci, que preconizan apoderarse de las sociedades libres a través de la erosión de sus instituciones fundamentales y el dominio de la cultura. ¿Y cómo se domina la cultura? Desde el Estado. ¿Y qué es lo que promueve Evópolis? Un Estado metido en la cultura. En todo lo demás muy libres, pero esta crítica se las tengo que hacer. El debilitamiento del matrimonio, la legalización del aborto y la permisividad frente a la pornografía y las drogas son síntomas que, aunque de variados orígenes, se fomentan o aprovechan por esta nueva expresión gramsciana del marxismo que hoy amenaza incluso a los países más desarrollados de Occidente. Sí, yo sé que en este sentido Evópolis va a ser más, va a tener una manga más ancha y va a observar que, digamos, quizás una legalización de las drogas, quizás el aborto en las 3 causales, etc. Va a tener una amplitud de diálogo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso está bien. Yo como libertaria creo que eso está bien. Lo que me pasa a mí es que esa amplitud de diálogo tiene que tener a la base principios muy firmes en abrazo a la democracia y al respeto de la libertad individual. Porque si no se transforma en un modo que termina colaborando con el marxismo gramsciano que hoy día tiene a Chile en un proceso constituyente del que ya hoy día me he enterado que hay una nueva renuncia de un constituyente también, producto de que la violencia está capturando el proceso poco a poco. Y esa violencia es gramsciana, es marxista. Los partidos de la derecha en Chile no avalan la violencia como medio para conseguir fines políticos. Pero la derecha antiliberal sí lo ha hecho. De hecho, Jimena Osandón votó en contra del proyecto, ¿no es cierto?, que excluía la violencia como medio para conseguir esos fines políticos. Y en la medida en que se van apoyando causas que están siendo usadas como punta de lanza para el avance del marxismo, del neomarxismo, entonces también se está apoyando finalmente la creación de un Estado totalitario. El Estado no puede meterse en la cultura. Hay que suprimir el Ministerio de la Cultura, hay que dejar la cultura a la sociedad civil y sus diversas expresiones,
Hay que acabar con la educación estatal. Hay que promover una fuerte educación pública a la que tengan acceso todos los padres con una gran diversidad de proyectos educativos para que cada persona descubra cuál es el tipo de vida que quiere vivir y con el que es feliz y haga la búsqueda de la realización de su tipo de vida y de su felicidad. Lo opuesto, lo totalitario, es imponer desde el Estado un tipo de vida a la gente. En todo lo que yo les he leído respecto del Partido Republicano no hay absolutamente ningún principio que declare querer usar al Estado con dicho fin, sino que al contrario, terminar con las burocracias corruptas, terminar con una política y una forma de hacer política corrupta, preservar los espacios de libertad, fortalecer el Estado de Derecho, preservar también la libertad de Chile frente a la intervención extranjera, y que ellos digan que creen en Dios y que ellos digan que defienden la vida. Bueno, yo quiero ver entonces que dentro de los principios de los partidos de derecha pongan: nosotros promovemos la destrucción de la vida intrauterina de toda vida humana en formación. Porque por ahora ahí no hay una gran diferencia entre los distintos partidos. ¿Por qué otra cosa podríamos discutir? Compartimos los principios del libre mercado, compartimos el respeto a los derechos individuales, a los derechos humanos. Francamente, les he leído todos los principios del Partido Republicano, los más importantes, y algunos que también están en sus estatutos. Es el único partido que rechaza explícitamente el uso de la violencia en su estatuto. Y hay gente que desde la ignorancia, y una ignorancia que la buscan porque es con lo que se sienten bien, se atreven a apuntar con el dedo al Partido Republicano. Yo soy libertaria, tengo algunas diferencias importantes con la posición que uno puede tener frente a ciertos temas, pero no cabe duda que aquí lo más relevante es que la derecha vaya unida para frenar a los infiltrados de la izquierda en la derecha, de la extrema izquierda, los infiltrados de la extrema izquierda en la democracia cristiana y en el PPD, y de modo que recuperemos este país a partir de un buen acuerdo de las élites que no puede dejar a republicanos fuera, porque esta es la buena derecha. Esta es la derecha que defiende la democracia, que se pronuncia en contra de la violencia, que defiende la libertad individual, los mercados libres y que comparte, por lo tanto, con las otras buenas derechas estos principios en que no hay absolutamente ninguna diferencia sustancial. A quien le queda alguna duda, lo invito a revisar en la web. Ahí están los principios de todos los partidos. Y hagan la comparación que ahora les acabo de traer yo en la columna de esta semana. Espero que estén muy bien. Gracias a mis Patreons por su apoyo. Realmente vamos juntos en esto. Les cuento que voy de concejal por Las Condes apoyando a Gonzalo de la Carrera y que estoy muy contenta en ese proyecto porque vamos también con Sergio Melnik y la idea entonces es ver la forma de avanzar en una educación que se proyecte dentro del marco de esta quinta revolución industrial, donde van a cambiar muchas cosas para las generaciones que vienen y que haciéndolo en Las Condes lo podamos replicar a nivel país. Así es que los dejo invitados a apoyarme en esta nueva ruta. Que tengan muy buena semana.